Esto es la tarea número 2 de la materia de Estadística Inferencial 1, los capítulos 4, 5 y 6, distribución de probabilidad normal y discreta. En capítulo 4 tenemos lo que son los conceptos básicos, iniciando por el 4.2, conceptos básicos de probabilidad. Pues tenemos el ejercicio número 5, que dice lotería. En uno de los juegos de lotería instantánea del estado de Nueva York se dice que las probabilidades de ganar son de 4 en 21. Entonces eso comprendemos que la probabilidad es, digamos, 4 entre 21, que nos da igual a .119 o 190. Siguiendo el 21, Senado de Estados Unidos. En el Congreso de Estados Unidos está compuesto por 84 senadores y 16 senadoras. Si se selecciona al azar a un senador, ¿cuál es la probabilidad de elegir a una mujer? Esa probabilidad coincide con la afirmación de que los hombres y las mujeres tienen la misma probabilidad de ser elegidos senadores. En este caso, la probabilidad es .16. Y no, la probabilidad se aleja tanto del valor de .5, que correspondería a la misma probabilidad para hombres y mujeres. Parece que los hombres resultan electos más como senadores. Continuando, uso de la probabilidad para identificar eventos inusuales. En los ejercicios 25 a 32, considere que un evento es inusual si la probabilidad de que ocurra es menor o igual a 0.5. Esto es equivalente al mismo criterio que se utiliza comúnmente en la estadística inferencial. Aunque el valor de .05 no es absolutamente rígido, en ocasiones se utiliza valores como 0.01. Ejercicio 25. Adivinación de fechas de nacimiento. En su primera cita, Kelly pide a Mike que adivine su fecha de nacimiento, omitiendo el año. Inciso A. ¿Cuál es la probabilidad de que Mike adivine correctamente, ignorando lo que son los años bisiestos? En este caso sería 1 entre 365, ya que tenemos una sola fecha entre los 365 días del año. Nos dan resultados 0.0027. El inciso B. Sería inusual que la adivinación sería inusual que el adivinara con acierto en el primer intento. Sí, porque la probabilidad es muy pequeña. Inciso C. Si usted fuera Kelly y Mike adivinara correctamente en su primer intento, ¿creería que él tuvo un golpe de suerte o tendría seguridad de que ella sabía en qué fecha nació usted? En este caso no creía que tuvo un golpe de suerte. Él tendría que haber sabido la fecha de nacimiento. Inciso D. Si Kelly pide a Mike que adivine su edad y la respuesta de Mike es más alta por 15 años, ¿cuál es la probabilidad de que Mike y Kelly tengan una segunda cita? En este caso la probabilidad sería ninguna. 4.3. La regla de la suma. Ejercicio 7 dice, selecciona al azar un Corvette de una línea de ensamble de Chevrolet y elegir un vehículo sin defectos. Entonces, en este caso los datos serían disjuntos, ya que se busca un evento con probabilidades bajas debido al alto número de vehículos ensamblados. Ejercicio 14. Ceguera al color. Las mujeres tienen una tasa de 0.25% de ceguera a los colores rojo y verde. Si se elige a una mujer al azar, ¿cuál es la probabilidad de que no tenga ceguera en los ojos, no tenga ceguera a los colores rojo y verde? Aquí nos dice, sugerencia, considere que el equivalente de 0.025 de 0.25% es 0.0025, no 0.25. En este caso, si tenemos un total de 100, tomando como ejemplo lo que es la población que vamos a utilizar, entonces, tenemos 100, le restamos lo que es el 0.025, nos da 99.75. Entonces teniendo un 0.25% de mujeres con ceguera, nos da el resultado de que 99.75 por ciento de las mujeres no tendrá ceguera al color rojo y verde. Continuando, en los ejercicios 33 a 38 utilizo los resultados de la prueba 1-panel THC para el consumo de marihuana, los cuales fueron proporcionados por la compañía Drug Test Successor.
De 143 sujetos con resultados de prueba positivo, 24 son falsos positivos y 157 resultados negativos. 3 son falsos negativos. Entonces, el problema de consumo de marihuana tenemos. ¿Cuántos sujetos están incluidos en este estudio? Igual sería, si son 143 sujetos más los 157 negativos, tendríamos un total de 300 sujetos. Inciso B, ¿cuántos sujetos no consumían marihuana? En este caso serían los 157 resultados negativos menos los 3 falsos más los 24 falsos positivos que salieron de los 143. Tenemos un resultado de 178 sujetos que no consumen marihuana. Entonces sacamos, ¿cuál es la probabilidad de que un sujeto elegido al azar no consuma marihuana? Entonces tomamos lo que son el resultado anterior de cuántos sujetos consumían marihuana, lo dimos en el total, que son 300. Tenemos un total de 0.593, que vendría siendo un 59.3% de los encuestados no consumen marihuana. 4.4, regla de la multiplicación fundamentos. Identificación de eventos como independencia o dependencia. El ejercicio 5. Elegir al azar un televidente que está viendo Saturday Night Live. Elegir al azar a un segundo televidente que esté viendo Saturday Night Live. En este caso sería una independiente, ya que los televidentes seleccionados son elegidos al azar. Ejercicio 17. Utilice los datos de la siguiente tabla, donde se resumen los grupos sanguíneos y tipos RH para 100 sujetos. Estos valores podrían variar en diferentes regiones, según el origen étnico de la población. Aquí tenemos la tabla donde tenemos el O, A, B, AB. Entonces tenemos lo que son el tipo RH, RH positivo, RH negativo, las cantidades en cada uno. Entonces, de acuerdo a esta tabla tenemos la pregunta siguiente. Número 18. Grupos y tipos sanguíneos. Si se selecciona al azar a tres sujetos de los 100, calcule la probabilidad de que todos sean del grupo B y del tipo RH. Entonces tomamos lo que son la fórmula P y AB. Entonces tenemos PA por PB es igual a 0.00008. Entonces existe la probabilidad de 0.008 de que los 3 de los sujetos elegidos al azar sean parte del grupo sanguíneo B del tipo RH negativo. Entonces, inciso B, supongan que las elecciones se realizan sin reemplazo. Entonces, en este caso utilizamos la fórmula PA por PAB, que nos da un total de 0.002. 24. Identificación de la voz de un criminal. En caso legal de Riverhead, Nueva York, 9 víctimas diferentes de un crimen escucharon grabaciones de la voz de 5 hombres diferentes. Las 9 víctimas identificaron la misma voz como la del criminal. Si las identificaciones de voz se hubieran realizado al azar, calcule la probabilidad de que las 9 víctimas seleccionaran la misma persona. ¿Constituye esto una duda razonable? Entonces tenemos aquí que tenemos 9 víctimas y son 5 criminales. Entonces tenemos 3 por 5 son 45. Entonces cada una correspondería a 0.111. En los 5 hombres cada uno correspondería a 0.02. Si aplicamos lo que son la regla en la multiplicación, tendríamos que sería 0.000000512. Entonces eso constituiría una duda razonable, ya que la probabilidad es muy baja. Entonces 4.5, reglas de la multiplicación, complementos y probabilidad condicional. Tenemos la pregunta 5. Prueba de esteroides. Cuando a 15 jugadores del equipo de básquetbol de los Lakers de Los Ángeles se les hace una prueba de esteroides, al menos uno resulta positivo. Entonces, esto lo que nos da a entender es que los 15 jugadores resultan negativos. 14.
Riesgo de crédito. La puntuación FICO for Isaac Company es muy utilizada para calificar créditos. Existe una tasa del 1% de delincuencia entre consumidores que tienen la puntuación FICO superior a 800. Si se elige al azar 4 consumidores con puntuación FICO mayores de 800, calcule la probabilidad de que al menos uno de ellos se vuelva delincuente. En este caso tenemos 4 consumidores con el 1%. El 1% equivale a 0.01. Entonces, utilizando la regla de multiplicación, tenemos aquí que la probabilidad de que al menos uno de ellos es de 0.00000001. Gemelos idénticos. En este caso, los gemelos idénticos provienen de un solo óvulo que se divide en 2 embriones, y los gemelos fraternos provienen de distintos óvulos fertilizados. Los datos de la tabla reflejan el principio de que este conjunto de gemelos, 1 de 3, son idénticos, 2 de 3 son fraternos. Asimismo, los gemelos idénticos deben de ser del mismo sexo y los dos sexos son igualmente probables, aproximadamente, en tanto que los sexos de los gemelos fraternos son igualmente probables. Entonces aquí tenemos gemelos idénticos que sean niño, niña, niño, 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 niña, niña, niño, niña, niño. Entonces tenemos que este es igual, los idénticos es igual a 1 entre 3, ya que estos dos categorizan como el mismo, entonces sería 1 entre 3 por los resultados. Los gemelos fraternos serían 2 entre 3 probables resultados, ya que este y este entrarían dentro del mismo. 24. Gemelos fraternos. Después de someterse a un ultrasonido, una mujer embarazada se entera de que tendrá gemelos. ¿Cuál es la probabilidad de que tenga gemelos fraternos? Si nos vemos a la probabilidad de que tenga gemelos fraternos es 2 en 3, o 0.66. Después de estudiar el ultrasonido con mayor detalle, el médico anuncia que la mujer embarazada, que los gemelos incluye a un niño y una niña. ¿Cuál es la probabilidad de que tenga gemelos fraternos? En este caso sería niño o niña, pues lo dimos entre 2, sería 0.5. La probabilidad de que tenga gemelos fraternos es de 0.5. 4.6. Probabilidades por medio de simulaciones. Tenemos el pregunta 3, simulación de cumpleaños. Un estudiante desea llevar a cabo la simulación descrita en el ejemplo 2 del libro. Como no dispone de una calculadora ni de una computadora, utiliza 365 tarjetas individuales para anotar números entre 1 y 365. Luego el estudiante revuelve las tarjetas, selecciona una y registra el resultado. Después vuelve a incorporar esa tarjeta, las baraja todas y elige una segunda. El proceso se repite hasta que obtiene 25 fechas de cumpleaños. Esta simulación se comporta de la misma forma que el proceso de seleccionar 25 personas y registrar sus fechas de cumpleaños. ¿Y por qué? En este caso la respuesta sería sí. Cada uno de los 365 cumpleaños tienen la misma probabilidad de resultados ser elegido. Las tarjetas se reincorporan, por lo que es posible elegir el mismo número de cumpleaños más de una vez. Los ejercicios 5 a 8. Describe el procedimiento de simulación. Por ejemplo, para simular 10 nacimientos, utilice un generador de números aleatorios de manera que obtenga 10 enteros entre 0 y 1. Inclusive, considerando que el 0 representa a un hombre y el 1 a una mujer. Entonces aquí tenemos el ejercicio 6. Dice: el 10% de las personas son zurdas. En un estudio de destreza se selecciona a 15 personas al azar. Describe el procedimiento en el que se utilice un programa de cómputo o una calculadora para TI 8384 Plus para simular la selección aleatoria de 15 personas. Cada uno de los 15 datos se debe indicar uno de los siguientes dos resultados. 1, el sujeto es zurdo. 2, el sujeto no es zurdo. Estoy utilizando mi mitad. Entonces, en el 4, 6 insertamos los números
Entonces estoy utilizando lo que es la calculadora. Seleccionamos lo que son los zurdos, una expresión, buscamos la combinaciones y le damos a aceptar. En este caso nos va a arrojar varios resultados. Regresando al ejercicio, obtenemos que 7 son zurdos y 8 no son zurdos. 18. Simulación de fechas de cumpleaños. Elabore una simulación para calcular la probabilidad de que cuando se seleccionen 50 personas al azar, al menos 2 tengan la misma fecha de cumpleaños. Describa la simulación y estime la probabilidad. Entonces, en este caso, igual ingresamos fechas al azar. Entonces, el Minitab nos va a arrojar lo que son diferentes fechas y con su numeración. Entonces, de acuerdo a la simulación generada, 3 fechas de cumpleaños son compartidas. Por lo tanto, la probabilidad de que 2 personas compartan su fecha de nacimiento de cumpleaños sería 3 en 50. Inciso B. Elabora una simulación para calcular la probabilidad de que cuando se seleccione 50 personas al azar, al menos 3 tengan la misma fecha de cumpleaños. Describa la simulación y estime la probabilidad. Ok, en este caso, volvemos a generar lo que son las fechas. Observamos que 3 fechas, estas se repiten 2 veces. No, se repiten 2. Entonces, tenemos una que se repite 2. Entonces, de acuerdo a la simulación, ninguna, ya que las fechas generadas aleatoriamente no muestran ninguna fecha que se repita 3 veces. Entonces, 4.7 es el conteo. La pregunta 2, combinación de candado. El candado típico de combinación utiliza 3 números entre 0 y 49, los cuales se deben seleccionar en la secuencia correcta. Considerando la manera en que funcionan estos candados, el nombre del candado de combinación es correcto. ¿Y por qué? Pues en este caso sería así, ya que se utilizan números seleccionados por usuarios, combinándolos de manera que sea sencillo recordar. Cálculo de factoriales, combinaciones y permutaciones. En los ejercicios 5 a 12 evalúe la expresión dada y exprese todos los resultados utilizando el formato acostumbrado para la escritura de números, en vez de la notación científica. Número 11. Lotería de Virginia. El juego de Lotería de Virginia Win for Life requiere que se elijan los 6 números correctos entre 1 y 42. Calcula el número de combinaciones posibles evaluando 42 C6. Entonces tenemos la fórmula que es NSR, que es igual a N exponencial entre N menos R exponencial por R exponencial. Entonces tenemos que N es igual a 42, R es igual a 6. Entonces, con la calculadora utilizamos el 42 exponencial y lo dividimos entre 42 menos 6, y ese número exponencial multiplicado por 6 exponencial, que nos da un total de 120. Entonces tenemos un total de 120 posibles combinaciones. Entonces, 17. Robo de identidad con números de seguridad social. El robo de identidad a menudo inicia cuando alguien descubre los 9 dígitos del número de seguridad social de una persona o el número de tarjeta de crédito. Responda a lo siguiente y represente la probabilidad de infracciones. Okay. Inciso A. ¿Cuál es la probabilidad de generar aleatoriamente 9 dígitos y obtener el número de seguridad social de usted? Aquí tenemos que sería una probabilidad entre 1 entre 1000 millones. Inciso B. Anteriormente muchos maestros publicaban las calificaciones junto con los últimos 4 dígitos del número de seguridad social del estudiante. Si alguien conoce los últimos 4 dígitos del número de seguridad social de usted, ¿cuál es la probabilidad de que al generar al azar los otros dígitos obtenga su número completo? El motivo es de preocupación. Entonces en este caso sería
tendría que ser la probabilidad de 1 entre 100.000. En este caso no sería preocupante, pero si continuarán realizando más intentos, tarde o temprano obtendrán su número de seguridad social. 4.8 Teorema de Bayes. Número 2. Alarmas independientes contra humo. El dueño de una casa está instalando detectores de humo alimentados por el sistema eléctrico de la vivienda. El individuo piensa que puede lograr que estos detectores de humo funcionen de manera independiente al conectarlos a circuitos separados dentro de la casa. ¿Los detectores de humo serían realmente independientes y por qué? En este caso será la respuesta que no serían independientes porque continuarían teniendo una fuente de energía eléctrica común. Si la casa pierde toda su energía, todos los detectores de humo dejarían de operar. 3. Probabilidad de un robo. Según datos del FBI, el 12.7% de los robos se aclaran con los arrestos. Un nuevo detective es asignado a 2 casos de robos diferentes y piensa que la probabilidad de aclarar ambos es de 0.127. Ten en cuenta que x es igual a 0.127 igual a 0.0161. Su razonamiento es correcto y por qué. En este caso la respuesta sería no. El cálculo supone que los eventos son independientes, pero el mismo detective está manejando ambos casos y es probable que los dos hayan ocurrido en el mismo lugar general, por lo que no son independientes. La probabilidad de aclarar ambos casos depende principalmente de su compromiso, capacidad de recursos y del apoyo. 4. Predicción de resultados de lotería. Un columnista del diario The Daily News de Nueva York escribió acerca de la selección de números de lotería y afirmó que algunos números tienen mayor posibilidades de resultar ganadores debido a que no han sido elegidos tanto como deberían. De esta manera están rezagados. ¿Es correcto ese razonamiento? ¿Por qué? En este caso es relevante el principio de probabilidad. En este caso no sería correcto, ya que aquí se aplica el principio de independencia, con base en la forma de que se obtienen los números de lotería. Los resultados previos no tienen ningún efecto en la probabilidad de los resultados futuros, así que no hay manera de predecir cuáles números tienen más o menos probabilidades de ocurrir. Capítulo 5. Distribución de probabilidad discreta. Sección 5.2. Variables aleatorias. La pregunta 3 dice distribución de probabilidad. Uno de los requisitos de la distribución de probabilidad es que la suma de la probabilidad debe ser 1. Se permite una pequeña cantidad de variación por errores de redondeo. ¿Cuál es la justificación de este requisito? Entonces tenemos que la variable aleatoria x representa todos los eventos posibles en un espacio de muestra completo, de manera que tenemos la certeza con probabilidad igual a 1 de que ocurrirá uno de los eventos. Identificación de distribución de probabilidad. En los ejercicios 7 a 12 determine si se trata o no de una distribución de probabilidad. Si se describe una distribución de probabilidad, calcule la media y desviación estándar en casos de que no se describe la distribución de probabilidad. Identifique los requisitos que no se satisfacen. Ejercicio 7. Trastorno genético. 3 hombres tienen un trastorno genético relacionado con el cromosoma X y cada uno engendra un hijo. La variable aleatoria X es el número de hijos de los 3 hombres que heredarán el trastorno genético relacionado con el cromosoma X. Entonces tenemos del 0 al 3, cada uno con su probabilidad. 0 es .125, 1 es 0.375, 2 es 375 y el tercero es .135. Pues esto realizamos lo que son las debidas aplicaciones. Pues suma 1.5, pues son la suma de la media. Entonces tenemos una distribución de probabilidad donde la media es 1.5 y la desviación estándar es .009, teniendo la desviación estándar que vendría siendo la raíz de lo que es el valor de la media. Entonces
Color de ojos se selecciona. Número 10. Color de ojos se selecciona al azar. Un grupo de 5 bebés. En cada grupo la variable aleatoria y X es el número de bebés con ojos verdes. Según datos de un estudio realizado por el Dr. Sorita Sony en Indiana University, el símbolo 0 más denota un valor de probabilidad positivo que es muy pequeño. Pues en este caso tenemos que la distribución de probabilidad con una media de 0.6 con una desviación estándar de 0.3. Sí, la sección 5.3 sería distribución de probabilidad polinomial. Sí, identificación de distribución binomiales. En los ejercicios 5 a 12 determine si el procedimiento indicado produce una distribución binomial. En caso de que las distribuciones no sean binomiales, identifique al menos un requisito que no cumpla. Tenemos la pregunta 10. Encuesta a gobernadores. Selecciona al azar a 15 gobernadores diferentes de los 50 gobernadores actualmente en funciones y registra el sexo de cada uno de ellos. En este caso no podemos registrarlos porque desconocemos cuántos de los miembros existen de cada sexo. 31. Color de ojos. En Estados Unidos el 40% de la población tiene ojos cafés. Según datos de un estudio realizado por el Dr. Sorita Sony de la Indiana University, se seleccionan al azar 14 personas. Calcule la probabilidad de que al menos 12 tengan ojos cafés. Es inusual seleccionar al azar 14 personas y encontrar que al menos 12 de ellas tienen ojos cafés. ¿Y por qué? Entonces aquí en este caso tenemos 14 personas. De esas 14 estamos buscando 12 que tengan ojos cafés, con lo que es el 40% de población. Lo tomamos como punto cuadro. Entonces seleccionamos 12 por 40 es igual a 0.01. Entonces 0.001 es inusual porque la probabilidad es muy baja y es mucho menor que 0.05. 32. Calificación de crédito. Los consumidores con calificaciones de crédito FICO mayores de 800 tienen un índice de delincuencia del 1%. El Banco Jefferson Valley otorga grandes préstamos a 12 personas con calificación FICO mayores de 800. ¿Qué probabilidad hay de que al menos uno de ellos se convierta en delincuente? Con base en esa probabilidad, el banco debe hacer planes para enfrentar la delincuencia. Entonces, en este caso tenemos lo que es de los 12, al menos uno se vuelve un delincuente, tomando en cuenta que el 1% sería entonces 1 por 0,1% sería 0.107. En este caso, el resultante es 0.107. Entonces resulta que es usual porque la población es considerable, como mayor que 0.1. Entonces tenemos el 5.4. Medidas de varianza y desviación estándar para distribución binomial. Cálculo de la media, desviación estándar y valores poco comunes. En los ejercicios 5 a 8 suponga que un procedimiento produce una distribución binomial con n y p datos para calcular la media y la desviación estándar. Además, use la regla práctica de las desviaciones para calcular el valor mínimo de la media menos 2 veces la desviación estándar y el valor máximo común como la media más 2 veces la desviación estándar. Entonces tenemos la pregunta 7 que nos dice prueba de fármaco. En un análisis de la prueba 1 panel THC para el consumo de marihuana se somete a prueba a 300 sujetos y la probabilidad de que un resultado positivo es de 0.48, de modo que n es de 100, p es igual a 0.48. Entonces tenemos que, para sacar la media, multiplicamos lo que es n por la probabilidad que vende esta p. Entonces tenemos como una media es 144. Para sacar la desviación estándar tenemos como que ocupamos sacar la raíz de n multiplicado por p multiplicado por q. En este caso tenemos una desviación estándar de 8.7. Entonces
para sacar los máximos y mínimos, tenemos que la media menos 2 veces la desviación estándar es igual como un mínimo de 126.6. Para sacar la máxima tenemos la desviación media más 2 veces la desviación estándar, que es igual a 161.4. Pregunta 15. Antigüedad laboral. Un encabezado de USA Study afirma que la mayoría de la gente permanece en su primer empleo en menos de 2 años. El encabezado se basa en una encuesta realizada por Experience.com a 320 graduados universitarios. De los individuos encuestados, el 78% permaneció en su primer trabajo de tiempo completo menos de 2 años. Insisto, suponiendo que el verdadero porcentaje de graduados que permanecen en su primer empleo menos de 2 años es de 50%. Calcule la media y la desviación estándar para el número de estos graduados en el grupo de 320 grados seleccionados al azar. Entonces tenemos n es igual a 320, 50% vendría siendo 0.5. Entonces en este caso tenemos que la media es de 160 y la desviación estándar es 8.94. Entonces en este caso tenemos una media de 160 con una desviación estándar de 8.4. Inciso B. Suponiendo que la tasa del 50% del inciso A es correcta, calcule el rango de valores comunes para el número de grados de un total de 320 que permanecen en su primer empleo menos de 2 años. En este caso, teniendo ya lo que son la media y la desviación estándar, hacemos el cálculo de la media menos 2 veces la desviación estándar. Tenemos un mínimo de 142.1 y un máximo de 177.9. Inciso C. Calcula el número de reales de graduados encuestados que permanecieron en su primer empleo menos de 2 años. Utiliza el rango de valores del inciso B para determinar si este número es inusual. El resultado sugiere que el encabezado no está justificado. En este caso tenemos que el 78% sería un total de 249.6. Entonces sería que 250, que es el resultado, es resultado inusual porque está fuera de rango de los valores comunes dados del inciso B. Los resultados sugieren que el encabezado está justificado. Inciso D. La siguiente afirmación se planteó como parte de la descripción de los métodos de encuestados utilizados. Los exalumnos que eligieron recibir comunicados de Experience fueron invitados a participar en la encuesta en línea y 320 completaron la encuesta. ¿Qué sugiere esta afirmación sobre los resultados? Sugiere que como la muestra de 320 participantes es de respuesta voluntaria, todos los resultados son muy cuestionables. 18. Teléfonos celulares y cáncer cerebral. En un estudio de 420.095 usuarios de teléfono celular en Dinamarca, se encontró que 135 desarrollaron cáncer cerebral o del sistema nervioso. Si suponemos que el uso del teléfono no tiene el efecto que provoca ese tipo de cáncer, la probabilidad de que una persona adquiera esta enfermedad es de 0.000340. Inciso A. Suponiendo que los teléfonos celulares no están relacionados con el cáncer, calcule la media y la desviación estándar del número de personas del grupo de 420.095 que pueden esperar tener cáncer cerebral o del sistema nervioso. En este caso tenemos esta probabilidad que la restamos a 1, pues tenemos una media de 140.83 con una desviación estándar de 11.94. Inciso B. Con base en los resultados del inciso A, será inusual que entre 420.095 personas existan 135 casos de cáncer cerebral o sistema nervioso. ¿Y por qué? Entonces sacamos con lo que son el límite, los mínimos y los máximos. Entonces tendremos que no sería inusual que 135 personas desarrollaran cáncer debido a que están dentro del rango de las posibilidades de adquirirlo. Inciso C. ¿Qué sugieren los resultados sobre la preocupación pública de que los teléfonos celulares son dañinos para la salud porque incrementan el riesgo de cáncer cerebral o el sistema nervioso? En este caso, los resultados demuestran que los celulares no son los causantes del cáncer cerebral,
o del sistema nervioso, solo demuestran que el porcentaje representado de la probabilidad de adquirirlos de cáncer son acertados. 5.5. La de probabilidad de Poisson. Uso de una distribución de Poisson para calcular la probabilidad. En los ejercicios 5 a 8, suponga que se puede aplicar la distribución de Poisson y proceda a emplear la media para calcular la probabilidad indicada. En este caso tenemos aquí la fórmula que es para calcular la probabilidad. Entonces, si la media 1 entre 6, calcular P. Entonces tenemos que la media es 1 entre 6, elevando la media por X. Entonces, ten en cuenta que el valor de es igual a 2.71828 y 1x exponencial es igual a 1. Entonces tenemos que el Poisson es igual a 0.8465. En los ejercicios 9 y 16 utilice la distribución de Poisson para calcular las probabilidades indicadas. Ejercicio 9. Muertes por vehículos automotores. El condado Dutchess de Nueva York ha registrado una media de 35.4 muertes por vehículos automotores cada año. Esto calcule la media de números de muertes por día. Tomamos la media de 35.4, la dividimos entre 365, dándonos un resultado de 0.09698 o 0.97. Entonces, esto ve. Calcule la probabilidad de que un día determinado haya más de 2 muertes por vehículos automotores. Tomando los mismos datos, calculamos que 0.00141 son las probabilidades de que existan 2 muertes por vehículos automotores. Inciso C. Es inusual que haya más de 2 muertes por vehículos automotores el mismo día. ¿Y por qué? En este caso sería sí, porque la probabilidad es muy baja, menor a 0.05. Capítulo 6. Distribución de probabilidad normal. Sección 6.2. Distribución normal estándar. Tenemos aquí normal estándar. En los ejercicios 9 a 12, calcula el área de la región sombreada. La gráfica describe la distribución normal estándar con media igual a 0 y una división estándar igual a 1. Entonces tenemos nuestras gráficas. Entonces, como en Excel, impuse lo que es la media, desviación estándar y 75. Entonces tomamos lo que es la distribución, aquí seleccionamos lo que es distribución normal, ingresamos los datos de 0.75, la media 0, una división estándar de 1 con un acumulado de 0.075 y le damos a aceptar, lo que nos da un resultado de 0.7734 en la 10 de la misma manera, solo que en este caso sería menos 0.75, teniendo una distribución normal de 0.2266. En este caso tomamos lo que son los datos de la tabla A2, buscando Z, menos 0.6 y 1.2. En este caso tomamos los equivalentes de ambos, las restamos, teniendo como resultado de 0.6106. De la misma manera en esta tenemos una de menos 0.9 y otra de 1.6. Buscamos ambas en las tablas A2. Tenemos que menos 0.9 es equivalente a 0.1841 menos 0.9452, dándonos como 0.7611. El siguiente es distribución normal estándar. En los ejercicios 13 y 16, calcule la puntuación Z indicada. La gráfica describe la distribución normal estándar con media igual a 0 y desviación estándar igual a 1. En este caso tenemos los datos aquí. Si ingresamos media, desviación estándar, utilizamos lo que es la función inversa normal, ingresamos los datos que nos da la gráfica, la media estándar, y nos da
valor de 2.049. Entonces a este le restamos 1 y nos da 0.98. Entonces tenemos que z es igual a 2.0496 en la 14, teniendo aquí el valor de 25.46. Aquí ingresamos igual, datos, inversa normal, en nuestros resultados. Entonces tenemos que en la 14 z es igual a menos 0.661. En la 15 z es igual a 1.2399 o 1.24. En la parte 16 z es igual a 1.57. 6.3 aplicación de distribución normales. Puntuaciones de CI. En el ejercicio 5 a 8 calcule el área de la región sombrada. Las gráficas que representan las puntuaciones CI de adultos, las cuales se distribuyen de manera normal con una media de 100 y una desviación estándar de 15 como prueba de Walshers. Tenemos aquí nuestras gráficas. Aplicación de distribución normal. Entonces tenemos aquí 5, todos con una media de 100, todos con una desviación estándar de 15. Entonces tenemos en la primera x es igual, rendicionando la distribución normal, ingresamos los datos de x 120, la media de 100 y la desviación estándar de 15 en un acumulado de verdadero para que nos dé de 1 para que nos dé verdadero. Entonces nos da que 5 es igual a 0.988, 6 nos da 0.912 y la 7 nos da 58.89 y la 8 nos da 60.97. En el caso de estas dos, tomamos cada una con su distribución y se hizo una resta para poder calcular el área. En la siguiente dice las puntuaciones de CI en los 9 a 12, calcule la puntuación de CI indicada. En este caso igual tenemos la desviación estándar, la media, la desviación estándar y el valor de X. El valor de X lo tomamos de acuerdo al área donde está en la tabla A2. Entonces la 9 es igual a 103.8, la 10 es igual a 87.38 y la 11 75.3 y la 12 es 134.9. Entonces 6.4 distribución muestrales y estimadores. Conocimiento estadístico y pensamiento crítico. Una buena manera. Usted desea estimar la proporción de todos los estudiantes universitarios estadounidenses que tienen la gran sabiduría de tomar un curso de estadística. Para ello obtiene una muestra aleatoria simple de estudiantes de la Universidad de Nueva York. La proporción muestral resultante es un buen estimador de una proporción de población. ¿Y por qué? La respuesta sería no se trata de una muestra aleatoria simple obtenida de una población de todos los estudiantes universitarios estadounidenses. Es probable que los estudiantes de la Universidad de Nueva York no reflejen con precisión el comportamiento de todos los estudiantes estadounidenses. Pregunta 13. Presidentes asesinados. Distribución muestral de una media: 4 presidentes estadounidenses fueron asesinados mientras estaban en funciones. Sus edades en años en ese momento de estos asesinatos son 56 Lincoln, 49 Garfield, 58 McKinley, 36 Kennedy. Inciso A, suponiendo que se selecciona al azar y con reemplazo 2 de las edades, describa las 16 muestras diferentes posibles. En este caso, tenemos aquí las diferentes, para que nos dé las 16, dibujando 4×4. Entonces, inciso B, calcule la media de cada una de las 16 muestras, luego resuma la distribución muestral
de la media en una tabla que representa la distribución de probabilidad. Utilizando el formato de la tabla 6.5, entonces tenemos que la media es 46, 47.5, entonces cada uno tiene su probabilidad de un lado. Entonces tenemos que la media poblacional es 52.25, ya que tomamos los valores de medio y se dividen entre 2. Entonces la media de las muestras es 52.25. Inciso C, compara la media poblacional con la media de muestrales. La media de la población es de 52.25 y la media de muestral es también 52.25. Inciso D, las medidas muestrales coinciden con el valor de la media poblacional. En general, las medidas muestrales son buenos estimadores para las medias poblacionales. ¿Y por qué? En este caso sería que las medidas muestrales coinciden con la media poblacional. Las medidas muestrales son buenos estimadores de las medias poblacionales porque coinciden con el valor de la población en lugar de subestimarla o subestimarla de manera sistemática. 18. Distribución muestral de una población. Cuando se selecciona al azar 3 nacimientos en el espacio muestral es de hombre, 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 o hombre, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, hombre, mujer, 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 hombre, hombre, mujer, hombre, mujer, 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 hombre, mujer, mujer, mujer. Suponga que los 8 resultados son igualmente probables y describa la distribución muestral de la proporción de niñas de 3 nacimientos utilizando una tabla de distribución de probabilidad. La media de poblaciones muestrales es igual a la proporción de niñas en 3 nacimientos. Entonces tenemos un número de nacimientos del 1 al 3 y la probabilidad de cada uno. Entonces tomamos y lo graficamos esto. Entonces aquí tenemos cada una de las probabilidades de cada uno. Entonces cada uno de los nacimientos. Entonces es mayormente probable que uno de los nacimientos tenga mayor proporciones. 6.5 teoría de límite central. Conocimiento estadístico y pensamiento crítico. Número 2. Muestra pequeña. Si se selecciona muestras de tamaño n de 2 de una población con media y desviación estándar conocidos, ¿qué requisitos se deben cumplir para suponer la distribución de las medias muestrales normal? En este caso, se requiere que el tamaño de la muestra sea lo suficientemente grande. La distribución de medias muestrales puede aproximarse por medio de una distribución normal, incluso si la población original no está distribuida normalmente. 13. Presión sanguínea. La presión sanguínea sistólica en miligramos de mercurio de mujeres es de entre 18 y 24 años. Se distribuye normalmente con una media de 114.8, una desviación estándar de 13.1, según los datos de National Health Survey. La hipertensión suele definirse como presión sistólica mayor a 140. Si se selecciona al azar a una mujer entre 18 y 24 años, calcule la probabilidad de que la presión sistólica sea mayor que 140. En este caso, presión sistólica. Los datos. Entonces tenemos los datos, la media, presión estándar, presión sistólica de 140, una sola. Entonces tenemos una distribución normal de 0.9728, entonces nos da que la probabilidad de que la presión esté mayor a 140 es de 0.772. En inciso B, si se seleccionan al azar 4 mujeres del mismo rango de edad, calcule la probabilidad de que la presión sistólica sea mayor de que 140. En este caso tenemos una fórmula de la media multiplicada por el promedio, desviación estándar por el promedio, y teniendo aquí un promedio de 140. Entonces en el 4 tenemos una distribución normal de
0.999, que nos da que la probabilidad de que 4 mujeres que tengan una presión sistólica mayor de 140 es de 0.001. Inciso C. Considerando que el inciso B incluye el tamaño de la muestra no mayor de 30, porque se puede utilizar el teorema del límite central. En este caso, como la población original se distribuye normalmente, la distribución muestral de las medias muestrales tendrá una distribución normal para cualquier tamaño de muestra. Inciso D. Si un médico recibe un reporte que afirma que 4 mujeres tienen la presión sistólica media menor de 140, puede concluir que ninguna de las mujeres es hipertensa, con una presión sanguínea mayor de 140. La respuesta sería no. La media puede ser menor que 140, mientras que los valores individuales son mayores de 140. Pregunta 15. Altura de entrada. Un avión Boeing 757-200 transporta 200 pasajeros y tiene entradas con una altura de 72 pulgadas. La estatura de los hombres se distribuye normalmente, con una media de 69 pulgadas y una desviación estándar de 2.8 pulgadas. Inciso A. Si se selecciona al azar un pasajero masculino, calcule la probabilidad de que pase por la entrada sin tener que agacharse. En este caso tenemos la media 69, desviación estándar 2.8 a 72 pulgadas y una persona. Entonces, tomando la distribución normal, tenemos que sería 0.8580. Igual, y se sabe si la mitad de los 200 pasajeros son hombres, calcula la probabilidad que la estatura media de los 100 hombres sea menor de 72 pulgadas. De igual manera que en el ejercicio anterior, tomamos 69, 0.28, 72 con n de 100. Entonces z nos da igual a 1. Entonces nos dice que la mayoría de los resultados es 1, pero la probabilidad debería ser menor que 1. Al considerar la comodidad, inciso B, C, al considerar la comodidad y seguridad de los pasajeros, ¿cuál de los siguientes resultados es más relevante a la probabilidad del inciso A o la probabilidad del inciso B y por qué? La probabilidad del inciso A es más probable, ya que indica que el 85.77% de los pasajeros hombres no necesitarían agacharse. El resultado del inciso B nos brinda información acerca de la media para un grupo de 100 hombres, pero no nos da más información útil acerca de la comodidad y la seguridad de los pasajeros hombres. Inciso D. Al considerar la comodidad de la seguridad del pasajero, ¿por qué se ignora a las mujeres en este caso? En este caso sería que, como los hombres suelen ser más altos que las mujeres, el diseño se ajusta a una proporción adecuada de hombres, necesariamente se ajustaría a una proporción mayor de mujeres. 6.6. Distribución normal con aproximación de distribución binomial. La primera, proporción de televisión. Nielsen Media Research realiza encuestas para determinar la proporción de hogares sintonizados por los programas de televisión. Suponga que cada semana se obtiene una muestra aleatoria simple de diferentes 5.000 hogares. Si se registra la proporción de los hogares que sintoniza el programa, 60 minutes cada domingo durante el transcurso de 2 años, y las proporciones se describen en un histograma. ¿Cuál sería la forma aproximada del histograma y por qué? En este caso, el histograma debe ser aproximadamente normal y con una forma de campana, ya que las proporciones muestrales tienden a aproximarse a una distribución normal. 17. Encuesta por correo. En el ejemplo 1 se señaló que el autor recibió por correo una encuesta de los cruceros Viking River, la cual indica la solicitud de una dirección de correo electrónico. Como en el ejemplo 1, suponga que el formato de encuesta se envió a 40.000 personas y que este encuesta porcentaje de respuesta con una dirección de correo electrónico del 3%. Si el verdadero objetivo de la encuesta era conseguir un banco de al menos 1.300 direcciones de correo electrónico, calcule la probabilidad de obtener al menos 1.300 respuestas con dirección de correo electrónico. ¿Es probable que se cumpla el objetivo? En este caso, tenemos que en la escuadra 40.000, buscamos 1.300, una probabilidad de 3%, entonces tenemos que la media es 1.200, la distancia es 34.11, entonces tenemos que Z es igual a 0.9982, si a 1 le restamos Z nos da igual a 0.18.
Entonces, como la probabilidad es muy baja, no es probable que alcance la meta de al menos 1300. La 22. Los votantes mienten. En una encuesta aplicada a 1002 individuos, 701 dijeron que habían votado en una elección presidencial reciente. Según datos de ESR Research Group, los registros de votación indican que el 61% de los votadores potenciales realmente votaron. Considerando eso último, calcule la probabilidad de que entre los 1200 votantes potenciales seleccionados al azar, al menos 701 hayan votado realmente. ¿Qué sugiere el resultado? En este caso realizamos la misma operación y obtuvimos un resultado de 1. Entonces, la probabilidad es 0 ya que no se aproxima al total de votadores. 7.1. Una evaluación de la normalidad. Determinación de la normalidad. La pregunta 9 nos dice viajes de transbordador espacial. La duración en horas de vuelos transbordadores Space Transport, sistema de la NASA, como aparece en el subconjunto del apéndice 10A. Nos tomamos los datos del subconjunto apéndice 10A. Entonces tenemos aquí los datos, vuelos espaciales. En este caso nos fuimos. Tenemos los datos, nos fuimos a gráfica de probabilidad, seleccionamos una individual, aceptar, seleccionamos la sección variables de la gráfica, acá las que serán las C2, seleccionamos, entonces nada más le damos a aceptar y nos va a dar una gráfica donde estén los porcentajes, las duraciones de los vuelos, nos dará la media, la desviación estándar, los número de datos. Entonces tenemos aquí que la duración de los vuelos es normal porque la mayoría se encuentra dentro de la línea. 18. Comparación de conjuntos de datos. Con los niveles de presión sanguínea sistólica y las anchuras de codo de mujeres, listado en el conjunto de datos 1 del apéndice B. Utilice los dos conjuntos de datos y determine si cada uno de ellos parece provenir de una población distribuida de manera normal. Comparte los resultados y dé una posible explicación de cualquier diferencia notoria en las distribuciones. En este caso tenemos lo que son los datos de la presión sanguínea y la anchura de codos. Entonces, de la misma manera generamos una para lo que es la presión sistólica y otra para lo que son las anchuras de los codos de mujeres. Como se puede observar, en la presión sistólica sigue siendo normal con una pequeña desviación, mientras que las anchuras de los codos es normal a excepción de un solo caso. Entonces, en la presión sanguínea sistólica se observa que la mayoría de las mujeres tienen dentro de los rangos normales, siendo unas cuantas las que se encuentran fuera de rango. Mientras que la anchura de los codos de mujeres observamos algo similar, se considera normal ya que la mayoría de los valores están dentro de rango. Pues, construcción de gráficas cuantilares normales. En el ejercicio 19 tenemos distancias de frenado. Una muestra de distancias de frenado en pista. Medidas en condiciones estándar para los vehículos Acura RL, Acura TS, Audi A6, BMW 525i y Buick LaCrosse. 1.31, 1.36, 1.29, 1.27 y 1.46. En este caso se creó la gráfica de distancia de frenado y se observan los porcentajes. Entonces, para tener lo que son las probabilidades, primero se creó lo que es la gráfica de probabilidad para que nos diera lo que son la distancia de frenado. Ya teniendo eso,
creamos lo que es una gráfica de probabilidad, pero que nos muestre la distribución. Cambiamos la escala, le damos la media, distribución estándar y le damos a aceptar. En este caso nos dio el valor es igual a 1.128. El segundo valor es menos 0.48. 131 es igual a 0. El de 136 es igual a 0.48 y el de 146 es 1.128. Entonces esto sería todo en lo que es la sección esta. Entonces, continuando con lo que es el proyecto de herramientas estadísticas aplicadas al campo laboral, se agregaron datos para analizar. Entonces, aplicando aquí, se hizo comparativos de histogramas. Entonces, para conocer las probabilidades, de acuerdo a los datos anteriores, las secciones más arriba, ¿cuál será la probabilidad de que se liberen la misma cantidad de órdenes del año 2017? Entonces tenemos que aquí, que la probabilidad es en enero, comparando el total de órdenes liberadas en el año 2018 contra el 2017 hasta lo que va la fecha, sería de los meses sería de, cambiamos esto, tendría que ser de enero a mayo. Ok, sería entonces la probabilidad de que se liberen la misma cantidad de órdenes en enero de 88.57. La probabilidad en febrero es de 200%, ya que se duplicó prácticamente. En marzo es del 60%. En abril sería del 131%. Y en mayo del 64%. Entonces, en promedio, estas nos daría un porcentaje de 108.92. Esto nos dice que es altamente probable que se liberen las mismas cantidades de órdenes mayor de un año a otro. Entonces, distribución de probabilidad. Tomando en cuenta de que la probabilidad de que se ordena un mes que es anualizado vendría siendo era de 1 entre 36, lo que corresponde al 2.8% de probabilidad de que sea ordenado. Tiene una media de 1.1 y una desviación estándar de 0.99. Entonces, eso nos seguirá una reducción en los tiempos de entrega, ya que el anualizado requiere un tiempo mayor de 5 semanas, por lo tanto cualquier otro producto puede ser reducido su tiempo de entrega, ya que no requiere el paso del proceso. Entonces, siguiente realizamos distribución de probabilidad. Sabemos total de 36, la probabilidad, la media, la distribución estándar y lo que es el valor Z. Entonces ingresamos esos datos a Minitab. Entonces tenemos aquí la gráfica de distribución, tenemos lo que son los datos de la tabla, número de orden de venta, número de parte, fecha, reversión, números trabajados. Entonces tienen estos datos aquí, N, el valor de N, el valor de P, la media y la distribución estándar. Nos va a dar una gráfica algo así, que nos va a mostrar lo que es
la densidad de los productos. Y con esto concluyo hasta ahora lo que va del proyecto de herramientas estadísticas aplicadas al campo laboral.